Estimado Lorenzo, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, los micrófonos son de usted. Buenos días, buenas tardes desde España, desde Madrid. Un día claro, luminoso. Hemos tenido la semana pasada bastante lluvia. Un día claro, luminoso y esperanzado con los procesos de vacunación. Bueno, a mí me gusta ser cercano con todas las personas y comunicar vivencias. Y una vivencia tan agradable y tan agradecida como informar de que hace 4 días he sido vacunado con la segunda dosis, en este caso de la vacuna Moderna, pues es una satisfacción. El proceso de vacunación en Europa está avanzando, quizás más lento de lo que se pensaba inicialmente, pero está avanzando y ya se notan afortunadamente los efectos. Yo el deseo que tengo, la esperanza que tengo, es que esto llegue a todos los rincones del mundo, especialmente a los queridos países hermanos de América Latina. Gran deseo para ellos, porque les llevo a todos en el corazón. Dicha esta información personal de primeras, porque me gusta transmitir las cosas buenas que me pasan, ilustres autoridades presentes en este acto, querido amigo Carlos, gracias por la presentación y gracias por los años que desinteresadamente, con la generosidad que te caracteriza, has estado colaborando conmigo, con la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, de la que, como bien has dicho, he sido el director titular durante 2 décadas y ahora sigo ligado a ella porque la Universidad, la UNED de España, bueno, el rectorado ha insistido hasta los extremos de que acepte el cargo de presidente de honor de esa Cátedra UNESCO. Lógicamente le tengo tanto cariño a la UNED, le tengo tanto cariño a la Cátedra UNESCO, que voy a seguir ligado. Naturalmente ya no con funciones ejecutivas, pero sí que voy a seguir ahí y voy a seguir peleando, bueno, pues prácticamente por lo mismo que he venido haciendo durante, desde la década, desde inicio de la década de los años 80, que vengo publicando y escribiendo sobre educación a distancia. Ya, por tanto, ha llovido suficiente. Bueno, les quiero agradecer el hecho de que me hayan invitado a estar con ustedes. Les quiero agradecer eso y les quiero felicitar. No es fácil congregar a más de 2000 personas interesadas en estos temas en torno a un congreso. Por eso les quiero felicitar. Les quiero felicitar también por el programa que han armado. Creo que es un programa interesante. El doctor Carlos Bravo ha hecho una síntesis en la presentación y realmente cualquiera que haya estado atento se va a enganchar al programa porque lo va a merecer. En este caso me van a permitir ustedes, ya que vaya entrando en materia, me van a permitir que comparta pantalla. Me indican ustedes que todo está correcto. Correcto. Correcto, pues se lo agradezco. Bien, amigos, me pedían que hablase dentro de este congreso, la educación en la etapa post-COVID, de los cambios de visiones sobre la educación a distancia digital. Claro, cambio de visiones de una educación a distancia que antes no era digital, que ahora es digital, pero al fin y al cabo sigue siendo educación a distancia. El planteamiento que les quiero hacer va en la línea de estos 3 ámbitos. La educación a distancia digital, educación a distancia, ahora lógicamente a mí me gusta agregarle la D de digital, pues no se entiende ahora una educación a distancia que no tenga ese componente, más allá de las necesidades que pueda haber en muchos ámbitos, en América Latina, que la conozco aceptablemente bien, de poblaciones marginadas, marginales, vulnerables o ya vulneradas, que no pueden disponer en algunos casos incluso ni siquiera de corriente eléctrica. Y entonces una educación a distancia convencional, una educación a distancia analógica, pues sí que puede también dar respuesta a esas necesidades. Creo que esto es importante destacarlo en el sentido de que se da respuesta a un lado y a otro, pero ahora evidentemente estamos en la sociedad digital y nosotros nos vamos a
a limitar, a referirnos a esta situación, dados los recursos con los que contamos. Una situación de antes de la pandemia, que hubo sobre esta modalidad educativa, un desprecio, hubo ignorancia, el corte brusco de la pandemia, cierre, confinamiento, se aportaron soluciones, pero también hubo rechazos. Y en lo que ya está viniendo, afortunadamente, en muchas sociedades, en muchos países, la época post-COVID, al menos la época de los finales de los confinamientos. En unos países se vuelve, se regresa, se va, se viene, según van las oleadas de la pandemia, los contagios, etcétera, y que quizás se esté planteando que no todo era tan malo como decían los que decían que era malo, porque evidentemente están los que siempre hemos dicho que no es malo. Evidentemente sí lo es si se hace mal, pero no es malo si se hace bien. Bien, pues vamos allá. La primera parte prepandémica, pre-COVID, antes de que apareciese este virus que ha azotado de manera terrible a toda la humanidad. Desprecio o ignorancia. Miren ustedes, antes solo existía la educación presencial. Antes de que a mediados del siglo XIX aparecieran los primeros eventos, las primeras experiencias de aquella enseñanza por correspondencia. Educación solo presencial. Vinieron la primera y la segunda revolución industrial y entonces se acentúan las necesidades, fundamentalmente se acentúan las necesidades de formación en la sociedad. Y se empiezan a aparecer, como decía antes, experiencias de educación a distancia, que entonces se empezó a denominar enseñanza por correspondencia. La educación a distancia ya entonces empezó a dar respuesta a una serie de necesidades de formación de unos grupos, de unos individuos, que de no ser por esa oportunidad no hubiesen tenido ocasión de prepararse, de formarse. Y por otra parte, la educación a distancia, aparte de responder, como aparece en este recuadro, también se aprovechó. Podríamos decir a qué respondió y qué aprovechó. Pues veamos, la educación a distancia respondió a ciertos desafíos y también supo aprovechar ciertos avances. Respondió porque al hilo de esas revoluciones industriales, al hilo de esos avances tecnológicos en su momento, pues se empezó a detectar una demanda social importante de educación. La educación, antes solamente accesible a las clases privilegiadas, ya no se quedaba ahí. La sociedad, los profesionales, el mundo del trabajo, veía que si se formaba podía promocionar socialmente. Pero no solo eso, es decir, las familias que ya querían que sus hijos, que sus hijas acudiesen a centros educativos, se formasen, sino que la población laboralmente activa empezó a sentir necesidad de una educación recurrente, necesidad de un reciclaje, de una actualización, de una puesta al día, porque los avances tecnológicos venían con esa revolución industrial. Y para responder a esos avances, para adecuarse, para adaptarse, hacía falta, lógicamente, una capacitación. Pero ¿qué sucedía? Que, claro, los costes de los sistemas convencionales no podían soportar esas demandas educativas. Los centros educativos eran los que eran, los pupitres en las aulas eran los que había. No había más posibilidad. Si venía un estudiante más y no había un pupitre más, se quedaba fuera. Si venían muchos estudiantes más, no había un centro educativo más, se quedaban fuera. No se podían construir, no se podía responder económicamente a una demanda, a unos costes impresionantes que de golpe vinieron a exigir a las autoridades, a las administraciones públicas,
esos desembolsos. Y por otra parte, a la derecha, ya al final, en nuestros días, bien o mal, se supo responder nada menos que algo que jamás había sucedido de la forma que ha sucedido esta pandemia del COVID-19. Se dio una respuesta de manera que los estudios de prácticamente todos los niveles educativos, lógicamente mientras superiores a los niveles educativos mejor respuesta, obviamente no está hecha la educación a distancia para los niños, ni siquiera para los adolescentes. Se dio una respuesta. Mejor o peor, se respondió. Pero digo aquí que también aprovechó avances. ¿Qué aprovechó? Pues aprovechó los avances de la tecnología. Esa tecnología de la revolución industrial la supo aprovechar la educación. Primero, obviamente, pues con materiales impresos, con libros de texto, con el correo postal, con el teléfono, con la radio, con los audio, con los vídeos, con la televisión, etcétera, etcétera. Y aprovechó también los avances psicopedagógicos. Ya se podía demostrar que no era necesaria la presencia física para poder adquirir aprendizajes de calidad, o lo que yo vengo a denominar más radicalmente aprendizajes valiosos, que el aprendizaje valioso no es ni más ni menos que la educación, el logro de aprendizajes valiosos por parte de aquellos que se están educando. Si adquieren aprendizajes valiosos, se están educando. Si los aprendizajes no son valiosos, son de otro tipo, enseñar a ser delincuente, no estamos obviamente educando. Se respondió y se aprovechó. Pero sin embargo, esa educación a distancia prepandémica, estamos hablando prácticamente de todo el siglo XX y de buena parte de lo que llevamos del siglo XXI, esa educación a distancia sufrió muchas críticas, permanentes críticas, hasta el punto de que se llegaba a hablar de que esta educación solamente tenía un campo de acción muy escaso. Eran muy rígidos los sistemas de educación a distancia, muy directivos. Los estudiantes son pasivos, simplemente se les vuelca material y ellos pasivamente reciben, abren su cerebro, sus capacidades. Falta la socialización, la soledad. Es restrictivo para muchos que no pueden, que no tienen acceso, en este caso, a determinadas tecnologías. Se tiene mucha dificultad para motivar, no sirven estos sistemas a distancia. Y luego, por otra parte, existe esa timidez de los adultos que no quieren, de alguna manera, enfrentarse a estas nuevas formas de enseñar y de aprender. Se decía y se dice que se da una despersonalización. El estudiante pasa a ser un número. Esto es sumamente directivo, como decía antes. Se da una evaluación muy poco creíble en los sistemas a distancia. Qué malos son los sistemas a distancia. Se duda mucho de la calidad del mensaje que se produce a través de los medios tecnológicos. Este mensaje que yo les puedo estar transmitiendo a ustedes. Los logros en cuanto a los afectos y a las actitudes son igualmente muy discutibles. Se pueden generar afectos, se pueden modificar actitudes. Hay dificultades para los aprendizajes prácticos y luego, evidentemente, lo que ya es una realidad, que quizás dediquemos algún minuto después, se da la brecha digital que se ha hecho notar especialmente en estos meses. Pero claro, nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos. Todo esto se habría dicho, y mucho más, si ahora hiciésemos un brainstorming de todo lo que ustedes han escuchado, sobre todo los que lleven años trabajando en estos sistemas educativos, en estas modalidades no presenciales, resulta que le podríamos dar respuestas uno por uno. Yo no me quiero detener demasiado porque no es el motivo central de mi exposición, pero esto daría ya, evidentemente, para una conferencia. Reducido campo de acción. Pero oiga, si estos sistemas generan
este término maravilloso y magnífico que es el de la apertura, si es que llega donde no pueden llegar los sistemas presenciales, si es que esa capacidad de apertura es para llegar al rincón en aquella sierra española o boliviana, en la que está uno perdido con un pequeño transistor y por una emisora de radio educativa está llegando a seguir un determinado programa. Apertura porque cuando unos sistemas presenciales no pueden dar más de sí para estar ofreciendo respuesta a determinadas necesidades de formación, el organizar un curso a distancia, en este caso, puede llegar a ser mucho menos complejo, puede tener una respuesta de inmediatez a esa necesidad concreta de formación que ya en los sistemas presenciales no hay capacidad para ello. Rigidez del sistema y de los materiales. Pero hombre, si un término que definen a nuestros sistemas es la flexibilidad, para mí es un término que además últimamente lo estoy utilizando muchísimo más. Si les digo a ustedes que desde inicios de los 80 yo vengo hablando y escribiendo sobre esto y siempre he utilizado el término flexibilidad, ahora estoy insistiendo de manera mucho más clara, precisamente porque me está ayudando a ello todos los avances tecnológicos, toda la sociedad digital, la ubicuidad, la sincronía. Se habla de la pasividad del estudiante, pero hombre, si precisamente no hay un sistema mejor que los sistemas a distancia para probar la actividad del estudiante, el procesamiento de la información, la necesidad de que sea activo, siempre que lógicamente los diseños sean adecuados. Está probada la eficacia de los sistemas, no les querría aburrir ahora con toda la investigación que se ha generado en torno a la eficacia y calidad de sistemas educativos no presenciales, siempre insisto que los diseños sean adecuados. Que falta socialización, evidentemente esa socialización de la presencialidad, esa socialización necesaria, sobre todo en niños, en adolescentes, y en los adultos también es necesaria la socialización presencial, pero es que olvidamos la capacidad de interacción, de interactividad, de colaboración, de trabajo en equipo que tienen estos sistemas. Restrictivo para muchos, pues es posible, yo no le voy a decir que no, pero es que se le olvida decir que es tremendamente inclusiva, que es tremendamente democratizadora. Es el acceso al saber para masas, soluciones a necesidades de formación para masas, que en algún caso quizás si las masas son demasiado masas, se puede perder calidad, no lo dudo, pero probablemente se está haciendo una función social brutal de dar respuesta a esas necesidades de formación. Dificultad para motivar, la motivación, la iniciativa, los multiformatos que se generan a través de los sistemas digitales son altamente motivadores, siempre que se sepan manejar bien. La timidez del adulto. Pero mire, si en este sentido todas las posibilidades de privacidad que a un adulto que puede ser tímido, mire usted si se respetan esas posibilidades mejor que en cualquier otro lugar. Que levanten la mano los que no, y están en el aula presencial viendo quién no levanta la mano. No, mire usted, aquí en los sistemas estos, aquel que lo desee puede de alguna manera guardar, preservar mucho más su intimidad. Pero claro, se habla de la despersonalización. Y ustedes saben que ahora precisamente estamos hablando mucho de la educación, de la enseñanza, de los aprendizajes personalizados, aprendizajes adaptativos, gracias a todo el sistema de analíticas de aprendizaje. Precisamente sobre esto les recomendaría que acudiesen a uno de los monográficos últimos que hemos editado en la revista iberoamericana de educación a distancia, la RIED, que tengo el honor de dirigir desde la IESAD, que la educación a distancia es sumamente directiva. Si precisamente da posibilidades para ese autocontrol y autorregulación. Quizás hay que dedicar un tiempo en las tutorías, etcétera, a que los estudiantes sepan autorregularse, autocontrolarse, organizarse, etcétera. Evaluación poco creíble. Esto es una cantinela que se viene escuchando desde décadas. Evaluación poco creíble. ¿Saben ustedes? Hoy en los sistemas digitales, a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, las posibilidades de comprobar a través de las evidencias y registros que dejan los estudiantes, que no las dejan los estudiantes presenciales en el aula, no es posible. Es que usted aquí puede hasta registrar las conversaciones, diríamos, de cafetería de estos estudiantes, el número de participaciones, la calidad de sus participaciones, el número de lecturas, etcétera, etcétera. No voy a aburrirles con esto. Se duda de la calidad del mensaje, este mensaje que yo les estoy transmitiendo. Usted manda el mensaje por escrito, por audio, por vídeo, aquello se pasa. Pero hombre,
si la ventaja de este mensaje mío que yo les estoy transmitiendo es que va a permanecer. Y mañana, si perdieron una parte, lo pueden volver a visionar. Y si no tuvieron ocasión de verlo porque no les apetecía, pues lo pueden, o no lo querían ver porque está ese señor García Aretio que no sabe mucho de esto y que poco nos va a enseñar, pero luego le dicen, hombre, ¿podéis alguna cosa interesante? Caramba, lo voy a ver. ¿Le puede usted dar para atrás cuántas veces? ¿Cómo dice que la calidad del mensaje este es inferior? Logros en afectos y actitudes. Miren, los medios audiovisuales, aquí les aburriría o no, o les entusiasmaría, diciendo, pero ¿cómo se puede llegar cuando hemos tenido constatación? Es que hace unos meses, desde la Dirección General de Tráfico, a mí me encargaron un informe para probar ante el gobierno que la educación para conductores, la educación vial para conductores se podía hacer a distancia. Evidentemente no las prácticas de conducción, las prácticas ya con el volante y el automóvil, evidentemente no, eso hay que hacerlo en prácticas. Pero que la otra se podía hacer. Y claro, y los afectos y la responsabilidad y el conductor que tiene que valorar. Pero miren ustedes el efecto que puede tener un vídeo bien hecho, que sea motivador, que enganche, eso llega a lo profundo del ser humano. Dificultades en los aprendizajes prácticos. Está la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, los laboratorios remotos, los laboratorios simulados, las prácticas en presencia, que se tienen que hacer, prácticas en presencia. Hablen ustedes de medicina o hablen ustedes de educación, en la Facultad de Educación, de la que yo he sido decano durante 8 años en mi universidad, y se han realizado las prácticas tantas, al menos iguales que las de la Universidad Complutense, Universidad de Sevilla, Universidad de Barcelona. Y estaban en la UNED, en una universidad a distancia. La brecha digital, evidentemente aquí está. ¿Y a qué teníamos que llegar? Creo que el señor decano hizo alusión a esto en la inauguración de este congreso. Pues se tenía que llegar que si hemos aceptado que hay un derecho universal a la educación, debemos aceptar que debe haber un derecho universal a la conectividad. No solo a la conectividad, un derecho universal a la disposición de dispositivos apropiados, un derecho universal a contar con un espacio para que cuando se den circunstancias como estas, haya también un espacio para que los estudiantes puedan estudiar. Y, como digo, haya dispositivos para que cuando hay 4 hermanos, pues evidentemente, y además el padre, a lo mejor, o a lo peor, tiene que teletrabajar. En fin, creo que este panorama, insisto, podríamos seguir, si ustedes tuviesen ocasión de decir, pues también se dice, y también me han dicho, y también yo he respondido, sería para poder continuar, porque esto es muy interesante. Y lo tenemos que conocer, precisamente para poder saber responder. Todos estos que dicen que esto no vale, que esto no ha servido, que no ha valido, y evidentemente yo soy pedagogo, y pueden ustedes suponer que yo no puedo en ningún modo negar las ventajas incuestionables que tiene la presencia física del docente y del estudiante en la educación. ¿Cómo va a negar eso? Un pedagogo, lo que es la palmada, lo que es la sonrisa, lo que es la visión directa, lo que es el control, permítanme ustedes, directo. Yo no puedo negar todo lo que supone el mundo de los afectos, de la socialización, pero de ello a ser negacionista de que estos sistemas no pueden llegar a lograr una serie de objetivos. Miren, lo que se ha venido haciendo, y he leído mucho sobre esto y he estudiado mucho sobre esto, más allá de que haya publicado. Lógicamente, para publicar hay que estudiar y hay que leer mucho. El afán constante de estos negacionistas en enfrentar las buenas prácticas de educación presencial, que las hay en grandes cantidades. Ustedes, perdón, deben conocer muchas. Probablemente ustedes son autores de buenas prácticas de educación presencial. Ustedes han disfrutado de buenas prácticas de educación presencial con excelentes profesores presenciales. Enfrente usted eso a las desastrosas prácticas de educación a distancia digital que se han venido desarrollando y se siguen desarrollando, pues yo también lo digo, esto es un desastre, pero ¿cómo vamos a comparar a aquel profesor que daba clases o a este profesor que tengo ya aquí, o a mí que doy estas excelentes clases presenciales, estas prácticas, estos trabajos colaborativos?
Claro, si lo enfrenta usted a las malas prácticas de educación a distancia digital, no tenemos nada que hablar. En eso estoy yo también de acuerdo. Pero ¿por qué no hacemos un esfuerzo y tratamos de enfrentar, y si no quieren ustedes, porque es una palabra un poco fuerte, contrastamos, comparamos las malas prácticas de educación presencial? Hombre, por favor, no me va usted a decir que jamás sufrió malas prácticas de educación presencial. Nunca tuvo en el desarrollo a lo largo de sus estudios, tanto los estudios primarios, secundarios, de universidad, nunca tuvo experiencias negativas con determinados profesores, incluso un determinado profesor que es bueno y tal, pero que tiene 3 días horrorosos y que son unas clases desastrosas. ¿Por qué no enfrenta usted esas prácticas con buenas prácticas de educación a distancia? Sí, señor, que las hay, muchas y muy buenas, excelentes. Experiencias a distancia, experiencias de aprendizajes combinados, de blended, excelentes, porque no enfrentamos esas malas presenciales con las buenas digitales y casi seguro, ¿verdad?, que los resultados van a ser distintos. Pero esto es una respuesta muy sencilla. Lo curioso es que esto de aquí arriba, la parte superior izquierda de la diapositiva esto vende mucho y se dice constantemente, y quizás no se está respondiendo adecuadamente con esta otra diapositiva de abajo, que me parece que es elemental. Yo aquí no estoy descubriendo nada, ni estoy trayendo un descubrimiento. Simplemente ustedes son conocedores de esto. Yo simplemente les hago reforzar lo que pueden ser sus convicciones. Quiere decirse que la prepandemia pasó, evidentemente, pero que más allá de que haya pasado, nos deberíamos haber forzado en tiempos de prepandemia, pero desgraciadamente también en los tiempos de confinamiento y en los tiempos de posconfinamiento, de mostrar el qué es, el cómo se hace, en qué consiste la educación a distancia. Porque muchos negacionistas la niegan por pura ignorancia, no por argumentos, estudios bien planteados, no, por pura ignorancia, no saben qué es, no saben. Esforcémonos en mostrar lo que son estos sistemas bien hechos. Demostremos, probemos con resultados, con investigaciones bien contrastadas, que las hay. He publicado algunas cosas sobre esto, que pueden ustedes acceder a ellas, vamos, mías o de cualquier otro autor que pueda ser más representativo que yo. Probemos con resultados, con investigaciones, la calidad y la eficacia de estos sistemas. Y finalmente, con esos resultados, precisamente, fruto de la investigación, acometamos las mejoras que sean precisas. Acometamos mejoras. Es el ciclo perfecto, ¿verdad? Siempre al final, que probamos, que evaluamos, que tenemos contraste de resultados, acometemos mejoras para que de alguna manera reforcemos las debilidades, consolidemos las fortalezas, etcétera, etcétera. Bien, amigos, pues resulta que llegó un momento en el que en España fue el 14 de marzo del año pasado, cuando se decretó el confinamiento, cierre de todos los centros educativos del país, desde la educación infantil hasta los niveles superiores de educación de adultos, todo absolutamente, confinamiento total. ¿Y qué pasó con la educación a distancia? ¿Esto supuso una solución? ¿Se generó rechazo? Ya les he contado. En fin, alguno de ustedes puede quizás pensar de manera distinta a lo que yo les he expuesto hasta ahora, pero vamos, yo creo que en general aceptan ustedes que la educación a distancia estuvo puesta en cuestión en los tiempos pre-COVID, en los tiempos de preconfinamiento, de forma generalizada, salvo por aquellos que trabajaban en ella, que estaban convencidos, que la habían estudiado, otros que trabajaban en sistemas presenciales, pero que hacían muchas experiencias educativas en sistemas más o menos mixtos, blended, con algún tipo de mezcla, con sistemas digitales, etc. Salvo estas excepciones de personas que trabajaban o que estudiaban sobre esto, pues resulta que estaba puesta en cuestión. En fin,
les hablo un poco con conocimiento de causa, porque llevo, como digo, desde inicios de los 80 hablando sobre esto. Si quieren ustedes, predicando sobre las bondades del sistema, tratando de probar que estos sistemas son creíbles cuando se hace bien. Y claro, de pronto se implementa de aquella manera, digo de aquella manera porque en cada institución, en cada país se hizo de una manera en tiempos de COVID. Es decir, renegamos de la educación a distancia y casi a golpe de clic, por decreto gubernamental, por ley de las administraciones públicas, etcétera, mañana todo cerrado, pero ojo, todo cerrado no quiere decir que nos vamos de vacaciones. Hay que seguir estudiando, no hay vacaciones, el sistema educativo debe seguir funcionando. ¡Caramba! Y ahí estaba la educación a distancia. Miren ustedes, esto fue un shock. Esto fue un shock tremendo. Una emergencia terrible, es decir, una emergencia en todos los sectores sociales, evidentemente. No vamos a poner a analizar todo lo que ha supuesto, todo lo que por desgracia está suponiendo la pandemia esta que nos asola, como decíamos antes. Miren, les tengo aquí en este gráfico lo que podía ser un índice de dificultad y un grado en intensidad de los cambios requeridos para adaptarse. Y a la derecha del todo les pongo, bueno, quizás esto sea exagerado, pero es una forma de visualizarlo, un 0. Es decir, las instituciones de educación a distancia que ya trabajaban en formatos digitales, prácticamente llegó el COVID. Y bueno, pues aparte de lo que pudiera afectar a nivel social de los profesores, de los estudiantes, pero a los efectos de seguir los estudios, pues problema cero, diríamos, dificultad cero, grado de cambios mínimos, hombre, más allá de que los profesores no podían ir a las sedes, el personal administrativo no podía ir, se implantó el teletrabajo, pero más allá de eso, es decir, mis colegas de mi universidad, nada, han seguido trabajando en casa, pues igual que lo pueden hacer en el despacho de la facultad, exactamente igual. Aquellas instituciones de educación a distancia más convencional, pero que ya tenían muchos servicios digitales funcionando, y que tenían algunas formas, pues, tuvieron algo más de dificultad, ¿verdad? Y tuvieron que hacer algún cambio más. Y las instituciones y programas que ya funcionaban en Blended, en sistemas mixtos, en sistemas combinados, híbridos, bueno, pues tuvieron algo más de dificultad, tuvieron que acometer algún cambio más. ¿Qué pasó en las instituciones presenciales, pero que ya funcionaban muchos docentes con servicios digitales? Estaban metiendo la tecnología digital a tope en sus aulas, en sus clases, en sus encargos a los estudiantes para que desde sus hogares, desde sus casas, es decir, era un sistema presencial, pero muy implicado dentro de lo que ya es la sociedad digital. Pues lógicamente tuvieron que hacer más cambios que las instituciones anteriores, tuvieron alguna dificultad mayor, porque claro, ya había una dirección en el centro, los centros tenían que funcionar de una manera determinada, y finalmente la mayor dificultad, el mayor grado de cambios, la mayoría de las instituciones a nivel mundial, que venían siendo presenciales, convencionales, el índice de cambios fue, bueno, si quieren ustedes a lo mejor extremadamente presenciales, convencionales, afortunadamente ya hay pocas, ¿no? La tecnología ya está metida en muchas instituciones, pero vamos, que básicamente eran presenciales, lógicamente el cambio fue mucho mayor. Creo que este gráfico significa bien lo que han sido las dificultades y los cambios que se han generado en las distintas universidades, por ejemplo, si estamos hablando en los sistemas universitarios, que es donde yo generalmente me vengo moviendo de manera habitual. ¿Qué sucedió con la enseñanza presencial? ¿Qué sucedió en las universidades presenciales? Pues mire usted que se había hecho, aquí en España el curso académico empieza en los meses de septiembre y octubre. Bueno, pues se había hecho en el año 2020, en el año 2019, un diseño para una enseñanza presencial convencional, la que hacemos en la universidad de no sé dónde, en la universidad que tienen ustedes de vecina en su país, bueno, un diseño normal de toda la vida. Y empezaron ustedes, aquello empieza en septiembre, octubre, empezaron en noviembre, en diciembre, a desarrollar ese diseño presencial, más o menos convencional, con los estudiantes, las aulas, la tecnología que tuviesen ustedes. Y de golpe en el mes de marzo del 20 viene un shock, una ruptura que hace remover los cimientos, bueno, de toda la sociedad, pero lógicamente del sistema educativo.
Entonces dicen, se cierran los centros, no hay vacaciones. Entonces, sin diseño, porque el diseño se había hecho presencial, pasamos a una educación a distancia digital. Fíjense ustedes. De acá, esa educación presencial convencional diseñada, pasamos a una educación a distancia, casi a golpe de clic, digital. ¿Y qué pasaba? Pues que, claro, el desarrollo de esa educación a distancia era un desarrollo de una educación que no era, que quería ser presencial pero digital, es decir, imitar lo que yo tenía diseñado que era para la presencial, es decir, hacer las clases presenciales, pero hacerlas pues enganchando a los chicos a la correspondiente plataforma, llámese Zoom, llámese Google Meet o las numerosas plataformas que hay para hacer lo mismo que yo venía haciendo en presencial. Veamos, amigos. Miren, nosotros teníamos, como diría Benedetti, ¿verdad? Nos tenían hechas las preguntas y nosotros teníamos las respuestas ya marcadas. Sabíamos responder sin problema, porque teníamos seguridad. Era la época del SCSC, que yo les dibujo aquí. Nuestro entorno era estable. Bueno, como ven ustedes, ya con lo digital no era tan así, pero váyanse un poco más atrás, era estable. Era el mundo de las certezas. Las certezas están en los libros, las tienen los profesores, las tienen las bibliotecas, a veces incluso lo ha dicho la televisión o lo ha dicho un periódico. Imaginen ustedes la credibilidad que pueda llegar a tener cierta prensa, evidentemente no toda. Las cosas eran más simples, las respuestas más o menos eran únicas, todo era claro, pero en las épocas actuales llegamos a estos entornos que se han venido denominando entornos VUCA. Los entornos son volátiles, todo se nos escapa. Es como esa sociedad líquida de la que hablaba Bauman. Se escapa, corre, píllalo, que si no lo pillas hoy, ya mañana no está. El mundo de la incertidumbre, las pocas certezas. Antes eran certezas consistentes. Lo que es hoy cierto, bueno, a ustedes el conocimiento, la ciencia es provisional para siempre, o diría Popper, ¿no? Pero el mundo de las incertidumbres, la complejidad, antes había prácticamente simplicidad, respuestas inmediatas, concretas, que los grandes problemas lo venían más o menos a solucionar. Y resulta que ahora todo es complejo. Y la ambigüedad. Es que esto no tiene difícil solución, es que sí pero no, no pero sí. Seguro que ustedes saben de qué les estoy hablando, porque todos nos enfrentamos a estas circunstancias. Entonces los entornos, el entorno SSC puesto ya en español, de la estabilidad, las certezas, la simplicidad, la claridad, la seguridad. Nos sentimos seguros. Si educamos así, ahora, 2021, si educamos así, los docentes nos encontraremos probablemente en nuestra zona de confort. Nos sentiremos seguros porque tenemos las respuestas ya hechas. Las respuestas ya hechas, las preguntas, pues ahí están, nosotros respondemos, las tenemos. Pero ¿qué le sucederá al futuro de los estudiantes que ya se desenvuelven en este entorno VUCA, si quieren ustedes por denominarlo de manera simplista, y les vamos a volcar ahí, a esa sociedad del futuro que todavía será todo esto mucho más acentuado? Pues se va a sentir inseguro, probablemente inadaptado, con bajo nivel de productividad. Y lo que sería peor, claro, si nosotros generamos ciudadanos que sean infelices, que sean inseguros. Ahora, con estos entornos VUCA, donde todo es volátil, incierto, complejo, ambiguo, si nosotros educamos teniendo en cuenta este entorno, creo que lo deberíamos considerar, con todo lo que ustedes le quieran agregar. Esto es una forma de simplificarlo, evidentemente, esto no es dogma, pueden ustedes suponer. Si educamos así, los docentes que no estén formados para esta situación, está claro, se van a sentir altamente inseguros, altamente inadaptados. Yo podré dudar de la productividad de estos docentes. Y pobres míos, pobres queridos colegas, se van a sentir infelices, nerviosos, indispuestos, ansiosos.
cada día al tenerse que incorporar a las aulas, sean presenciales o sean digitales. Si los docentes están formados, estaríamos aquí ya en la parte esta de abajo, el futuro de los estudiantes, pues tendrán una máxima adaptación al entorno. Creo que este esquema también nos da pistas, pautas de lo que ustedes están debatiendo en este congreso. Empiezan a debatir a partir de hoy en este congreso. ¿Y mañana qué hacemos, oiga? ¿Y mañana qué? Ha habido rechazos. Desde el momento que se decretó el confinamiento ha habido rechazo de muchos. Y era, si quieren ustedes, razonable en muchos puntos. Se daba esa solución urgente y de ruptura, que era rompedora, de crisis, de emergencia. Y además precipitada, porque fue de hoy para mañana. No había diseño preparado para eso. Yo espero que esto no vuelva a suceder. Dios quiera que no nos pille otra pandemia como esta. Pero si viniera, evidentemente el sistema educativo debe estar preparado. Seguro que va a responder de otra manera. 3. Basada en diseños pedagógicos, ya lo hemos dicho, para la presencia. Se dan brechas de grupos vulnerables. Se daba el desánimo por esos rechazos que los alumnos abandonan, se cansan, claro, se cansan. Con esos ladrillos, permítanme la expresión, que les hemos colocado a través de un busto parlante, hablando a través de la pantalla, y todo esto lleno de pantallitas de estudiantes, de alguna manera haciendo como que están siguiendo, que algunos efectivamente lo seguirían, no digo que no. Se daba resistencias, aversión y desconocimiento por parte de los docentes, que además no tenían capacitación, no tenían apoyo, y se les obligó a salir de su zona de confort. Se daban problemas de desconfianza en la evaluación continua y en línea. Si siempre se criticó la evaluación en la educación a distancia, imagínense ustedes que esas personas que han estado criticando esa evaluación, resulta que aquí en España en marzo llega esto y en junio se tienen que hacer las pruebas finales de evaluación en todo el sistema educativo. ¿Cómo evaluamos? Si yo esto no me lo he creído nunca. Y ahora me están obligando a que yo tenga que creer. Ven ustedes la situación. O sea, que si quieren ustedes, razonable en muchos casos. Escribo abajo. ¿Por qué enfrentamos el afán de enfrentar la pedagogía con la tecnología? Si debería ser todo lo contrario. Tecnología y pedagogía unidas en la misma línea. La pedagogía marca líneas pedagógicas y la tecnología apoya esas líneas para innovar, para mejorar, etc. ¿Cuáles fueron las reacciones de los docentes que yo detecté, los estudios, las investigaciones que se hicieron, etcétera, durante el periodo de confinamiento? El rechazo más absoluto de muchos de ellos, que entraron ya con una actitud de rechazo, entraron ya al sistema con una actitud de rechazo, una obligación, y ahora me obligan a esto es un desastre, esto es una actitud de rechazo. Imagínense ustedes cómo sería su docencia, con esa actitud de permanente rechazo, que en muchos casos no cambió un ápice durante el tiempo, los meses que ha podido durar el confinamiento absoluto en unos o en otros países, ¿no? En otros casos se dio un curioso fenómeno que yo denominaba de conversión. Lo pongo ahí con interrogantes porque es que muchos de estos conversos que habían venido rechazando absolutamente la educación a distancia en todos sus formatos y todas sus modalidades, no solo la aceptaron, sino que se convirtieron de tal manera que muchos de ellos empezaron, pero vamos, con una proliferación tremenda, incluso a escribir documentos, a escribir en blog, a escribir artículos de las maravillas de la educación digital y de cómo se debería hacer y de cómo se... Bueno, algo absolutamente sorprendente, ¿no? Porque ahora a mí que hagan esto, pues todos los que de alguna manera estaban convencidos y tenían experiencia y llevaban tiempo trabajando estos temas, pues no solo es que fuese bueno, sino que era maravilloso, ¿no? El ver que eso se pudiera volcar. Pero aquellos que no habían hecho nada y que, bueno, algo muy curioso. Hubo un gran sector que se adaptó a esto de manera resignada. Bueno, esto hay que hacerlo, hay que sacarle el mayor jugo posible y bueno, yo me adapto, trato de aprender y luego hubo una gran parte de docentes, estos héroes que han sido los docentes, sobre todo los que trabajaban en sistemas presenciales habitualmente, que tuvieron un aprovechamiento positivo y que de todo lo que aprendieron, no cabe duda que ya no se les va a olvidar. Y que de todo lo que aprendieron van a aprovechar mucho en ese mañana que ustedes están estudiando en este congreso. Bien, miren, les voy a poner para terminar esta segunda fase, esta segunda parte de mi exposición, brevemente, no voy a comentar nada, porque unas recomendaciones que hizo UNESCO en su momento en el COVID-19. Vean ustedes que son
recomendaciones, las hizo UNESCO. UNESCO tiene un panel de expertos muy potente y de alguna manera, hombre, antes de hacer afirmaciones, más o menos sabe lo que dice, ¿no? Que se garantice la preparación de docentes y estudiantes. Es decir, que si llega algo de esto, por favor, esto no nos puede pillar, como decía antes otra vez, no nos puede pillar. Que se garantice el carácter inclusivo de los programas. Es decir, nadie se puede quedar atrás. Hay que evitar por todos los medios que se queden niños, adolescentes, jóvenes, fuera de los sistemas. Administraciones públicas, derecho a la conectividad, derecho a los dispositivos, derecho al espacio, educación socioemocional y psicosocial, no se debería olvidar, ni para los docentes ni para los estudiantes. Planificar cuidadosamente los diseños, evidentemente. Organizar calendarios según el nivel, según las necesidades de los alumnos, según la disponibilidad de los padres en caso de los niños. Claro, UNESCO habla en general, no se está refiriendo a la universidad, habla de la educación en general. Combinar los distintos medios y recursos que se puedan tener. Hay que hablar de medios de comunicación, pues fíjense ustedes, yo siempre he sido un apasionado de las posibilidades de la radio en la educación a distancia, ese medio tan elemental que llega a todos los rincones y que no cuesta casi nada. Bueno, pues saberlo combinar pues, con el vídeo, con la televisión, etcétera, con medios que son más accesibles en muchos casos que los sistemas digitales en función de las disponibilidades de las instituciones, de los países, etcétera, etcétera. Esto ya limitar la cantidad de aplicaciones y plataformas. Claro, llegamos a esto y nos volvemos locos porque nos vienen ofertas de las empresas que lógicamente quieren vender con la mejor intención del mundo, ¿no? En un sistema social libre, pues quieren vender, que no, hay que valorar qué aplicaciones, qué plataformas, decidirse y no volver locos a los estudiantes con multitud de aplicaciones, plataformas, utilización de redes. Tratemos de elegir siempre lo mejor, establecer reglas y hacer seguimiento. Las reglas, cómo vamos a funcionar y cómo vamos a hacer el seguimiento de los estudiantes. Definir tiempos de las unidades según los controles que se puedan tener, las metas que se pretendan, los objetivos, las competencias que se deseen alcanzar, crear comunidades de docentes, padres y directores, esto más bien sobre todo para centros educativos no universitarios, obviamente pueden imaginar. Y luego, no olvidar de ninguna manera los apoyos técnicos a docentes y alumnos que faltaron en gran parte de países y de instituciones a lo largo de la pandemia. He tenido ocasión incluso de contar en centros educativos no universitarios que, bueno, que se preocuparon mucho de esto. Inmediatamente organizaron cursos para los profesores, para los estudiantes, trayendo expertos de fuera. Bueno, quizás eran centros que tenían más medios, etcétera. Pero bueno, ahí están estas recomendaciones. Y luego el respeto a la privacidad, todo lo que supone la identidad del estudiante, la privacidad. Esto en muchos países, aquí en España hay una legislación muy exigente al respecto y bueno, con el tema de las evaluaciones en línea hubo mucha tela por cortar, que decimos aquí en España, con estos temas del respeto al derecho a la privacidad. La tercera y última parte, post-COVID, no todo era tan malo, mis queridos amigos. Vean ustedes, en esta parte de la diapositiva que les propongo, vamos a suponer una universidad que tiene 4 centros, como 4 facultades. En el número 1 tenemos 3 facultades que imparten docencia presencial y una que lo hace a distancia. Pues estaríamos hablando de sistemas duales, bimodales. En la 2, todas son presenciales, pero en todas ellas hay una serie de asignaturas que se hacen a distancia. Hay una bimodalidad, una dualidad institucional. En el 3, pues resulta que hay 2 facultades que son presenciales y las otras 2 las he querido dibujar en el sentido de que las mismas enseñanzas las hacen en presencia y esas mismas enseñanzas se hacen paralelamente también a distancia, para los que quieran seguir. Tenemos sistemas duales, bimodales. Y en el 4 tenemos 2 facultades presenciales y luego las otras 2 las tenemos en sistemas de blended. Hacen aprendizaje, enseñanza, docencia combinada. En el punto 5, todas hacen blended o hibridación. Vean ustedes a la derecha que, como ahora la hibridación, lo híbrido es lo que se ha puesto de moda y todo el mundo habla de la hibridación y demás, y además se tratan a veces de tratar de distinguir el concepto de hibridación con el de combinación, con el de blended, bueno, a veces ya queremos hilar demasiado fino, rizar el rizo, que diríamos aquí en España. Esa hibridación puede ser tanto porque se hace presencia, se hace distancia, pero también se hace hibridación cuando mezclamos, combinamos sincronía con asincronía. Puede haber hibridación en instituciones, en programas, presenciales y a distancia, por ejemplo,
en asignaturas presenciales a distancia, síncronas, asíncronas, en docentes, en estudiantes, en comunicaciones, muchos tipos y modalidades de hibridación. Y cuando se habla de hibridación, digo, oiga, mande hibridación de qué y sobre qué. Bueno, pues vean ustedes este cuadro. Aquí les quiero representar, de todo lo que les he puesto antes, quizás ahora lo que más nos interesa son los docentes y los estudiantes. En cuanto a los docentes, nos podríamos encontrar con docentes que solo imparten presencia. Son docentes presenciales. O docentes que solo imparten enseñanza a distancia. Pero aquí tenemos los híbridos simultáneos, pobrecitos, porque estos tienen un trabajo, y de esto se ha hecho mucho, tienen los mismos alumnos presenciales y a la vez a distancia otro grupo siguiéndolo desde casa, o por sistemas de concurrencia en un aula que está al lado, por seguir la separación, la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Estos tienen un trabajo arduo, controlar, si el aula era de 40, pues ahora 20 que están en clase y 20 que están en casa, o en un aula paralela. Híbridos rotatorios, que rotan los presenciales, rotan a distancia, lunes, miércoles, viernes, mañana uno, tarde otro, semana uno, la semana dos otros, etc. Los estudiantes, solo presenciales. Bueno, pues ya está, todos presenciales. Solo a distancia. Lo pueden hacer todo síncrono. En muchos casos esta ha sido una realidad de muchos centros educativos en España y en el mundo. Todo síncrono, es decir, las clases empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Bueno, pues empiezan a las 9 de la mañana, se conecta el niño a la pantalla y está hasta las 5 de la tarde, salvo un espacio ahí para el almuerzo, para la comida, etcétera, etcétera. Todo asíncrono, sistemas todo asíncrono. La sincronía se suele utilizar mucho más, se debe utilizar mucho más en la educación a distancia que la sincronía, o lo que puede ser la combinación de síncrono-asíncrono. Y el blended, pues el blended puede ser permanente o rotatorio. Es decir, no, yo es que hago blended siempre, ya en nuestra institución, no, es rotatorio. Una semana hacemos blended, otra semana, etcétera. Son distintos modelos que les propongo aquí, que ustedes seguro que los conocen bien, todos ellos. Claro, todo esto ha generado, en los tiempos prepandémicos ya teníamos este bosque semántico. Hace poco escribí un artículo en la revista esta iberoamericana, en la Ried, que hablaba de estos temas, de este bosque semántico. Miren ustedes, a la educación a distancia se le ha llamado de mil maneras. Pongan ustedes el prefijo tele que quiere decir distancia, o la primera letra del término electrónico, electronic en inglés, y están ustedes hablando de educación, enseñanza, docencia, aprendizaje, o e-learning, ¿verdad? O teleformación, telecurso, teleprograma, un montón de nombres que todos han aparecido en la red y ha habido denominaciones de ese tipo. Vean ustedes ya cuántas combinaciones. Aquí pongo punto suspensivo para que agreguen ustedes todas las que quieran. Pero si ahora seguimos con la siguiente diapositiva, de este cuadro que había, aquí arriba estaba tele o ¿no? Ahora les digo, ¿cómo podemos aumentar esas denominaciones si educación, enseñanza, docencia, aprendizaje, formación, curso, programa, instrucción, capacitación, estudio? Le agregamos universidad, centro, instituto, coordinación. Y a estas dos combinaciones, es decir, a estos dos rectángulos que hay aquí, le ponemos de prefijo a distancia, abierto, correspondencia flexible, electrónico, virtual, en línea, en red, conectado, basado en internet, basado en la web digital, mediado, colaborativo, tal, o simplemente denominamos que esto es aprendizaje, autoinstrucción, aprendizaje autodirigido, MOOC, aprendizaje automático. Vayan sumando la cantidad de variaciones, combinaciones y permutaciones que tienen para sacar tal cantidad de terminología. Pero lo malo es que ha llegado esta cosa del COVID, de la pandemia, y resulta que aparece una enseñanza, una educación de emergencia, de crisis, de confinamiento, una enseñanza en remoto. Estamos haciendo un programa de enseñanza a lo lejos, una docencia remota o de emergencia. Nosotros hacemos aula extendida. No, en mi institución lo que hacemos es una enseñanza dual, no, es bimodal, no, un sistema híbrido, no, es combinado en mi caso, anfibio en nuestro caso. No, aquí hacemos una presencialidad adaptada. Ah, caramba, aquí la presencialidad es enriquecida. Claro, todos los términos tienen su razón de ser y te las tratan de justificar. Claro, llegar un poco a distinguir, para hacer una comparación
Aquí hacemos un sistema rotatorio flexible o el híbrido flexible, el high flex, que sí ha tenido esa denominación, ha tenido bastante éxito. Por mi parte, lo de flexibilidad, saben ustedes que es algo que me encandila y que yo lo trabajo bastante. Entonces, bueno, me parece menos extraño. Le pongo ahí en inglés el high flex porque con esa denominación sí que ha hecho un poco ha tenido algo de impacto, ¿verdad? Mixto autodirigido. Nosotros el sistema que hacemos es mixto autodirigido. El nuestro es una hibridación síncrona. Vean ustedes que en muchos casos le cuesta a uno entender. Combinado basado en proyectos, en nuestra universidad lo que hacemos son aulas invertidas, la pedagogía invertida, la clase al revés, flexibles, las hacemos híbridas también, el aprendizaje líquido, ¿no? Esto del BUCA, ¿verdad? Todo lo que supone la hibridación en línea hacemos nosotros, presencialidad multimodal. Presencialidad multimodal. Ven ustedes y barajen las combinaciones de términos. Y luego ya les pongo en otro color porque todavía si quieren es algo más complejo. Lo suelen definir en algunas instituciones. Nosotros llamamos a esto porque, pero hombre, llamar tele quiere decir distancia. Distancia presencialidad. Bueno, telepresencialidad. No sé si tenía presencialidad híbrida. Presencialidad. Y es híbrida. Virtualidad híbrida. Todos estos han sido términos y denominaciones que uno se entretiene, las encuentra, las busca, presencialidad virtual, virtualidad presencial, bueno, telepresencia virtual. Ven ustedes que hay presencial en remoto, nuestro sistema, ¿verdad? El bosque ya... Algunos lo dicen, bueno, ¿y usted qué piensa? Pues yo lo que apuesto sería, en los sistemas educativos, ya que ustedes miran al futuro, es mirar hacia una educación llena de dinamismo y de flexibilidad. Esto hay que contárselo también a las administraciones públicas, para que nos dejen ser flexibles, para que podamos ser flexibles. Flexibles las administraciones, flexibles las autoridades institucionales que permitan esa flexibilidad y flexibles los docentes, evidente. Bueno, si ya hablamos del sistema no universitario, flexibilidad también en los padres, ¿no? Para que permitan. Apuesto por las combinaciones múltiples, por la integración de variables curriculares y por el fomento del sentido de pertenencia. Esto del sentido de pertenencia en los sistemas a distancia hay que cuidarlo, porque si se nos escapa ese sentido de pertenencia, estamos un poco perdidos. El estudiante que no se siente ligado a la institución, para mí es uno de los requerimientos básicos en los sistemas de educación a distancia, ¿no? Cuando se quiere hacer una educación a distancia de calidad. En fin, les pongo abajo destacándolo, yo apuesto por unos aprendizajes personalizados. Pero oiga, si esto es a distancia, ¿cómo va a hacer usted aprendizaje? Ya les contaba antes, personalizados. Ahí hay analíticas de aprendizaje, hay registros, hay evidencia que usted puede marcar, si no al individuo exacto, por lo menos al grupo, detectando lagunas, detectando dificultades, y eso lo puede usted detectar, si lo hace bien, mucho mejor a través de sistemas digitales que a través de la propia presencia, siempre que se haga bien. Flexibles, flexibilidad, y lo pongo ya con otro color y fuerte, e integrados, aprendizajes integrados. Y aquí me quiero detener algún minuto más para ir terminando. ¿Qué entiendo yo por los aprendizajes integrados? Hombre, no le está usted llamando a aprendizaje híbrido. ¿Usted también quiere llegar con esto del bosque semántico a meter? Pues sí, pues claro, pues todo el mundo lo hace, ¿por qué no voy a decir yo que yo... Esto de integrado lo tengo desde mucho antes de la pandemia. Si alguno de ustedes ha leído mis escritos, esto lo manejo desde mucho antes que viniese la pandemia, por si acaso, ¿no? Por si acaso alguien mira el oportunismo de García Aretio, ¿verdad? Bueno, cuando hablo de aprendizajes integrados, yo lo que quisiera, estamos hablando, esto es blended learning, estos aprendizajes combinados o híbridos, pues lo que quiero es integrar, complementar los aprendizajes presenciales con los a distancia. Si podemos tomar lo bueno de la presencia y lo bueno de la distancia, que es mucho, lo podríamos analizar, no tenemos tiempo. Hibridar, mezclar las comunicaciones síncronas y las asíncronas. Aproveche usted la sincronía en lo mejor que pueda, pero aproveche la sincronía, que tiene mucho y bueno. Es decir, no dice, no, es que esto si lo hace síncrono es mejor que asíncrono. No, señor, esto asíncrono es mejor que síncrono. Esto otro podría ser mucho mejor de forma síncrona. Trate de armonizar los aprendizajes autónomos individuales, las potencialidades de cada Pepito Pérez, de Lorenzo García Aretio,
pero trate de armonizarlo, de combinarlo con aprendizajes en grupo, en equipo, aprendizajes colaborativos, aprendizaje con otros, este ser social que llevamos dentro. Y esto la educación no lo puede olvidar. Aquellos aprendizajes valiosos a los que yo me refería antes. Se quedarían cojos esos aprendizajes valiosos si le arrancamos todo lo de socialización, lo de colaboración. Compensar comunicaciones horizontales con las verticales, la unidireccionalidad o incluso la bidireccionalidad, de arriba abajo, de abajo arriba, no es suficiente. Es buena, sobre todo si es bidireccionalidad, pero no es suficiente. Hacen falta comunicaciones horizontales, por decir comunicaciones multidireccionales. Equilibrar tareas obligatorias con optativas. Combinemos también eso, no solamente las tareas, hay que hacer esto, no, dé usted opciones y además alimente esas posibilidades de opción, de elección por parte de los estudiantes. Trate de asociar tecnologías y recursos analógicos, convencionales, los recursos, digamos, de toda la vida. Esto que el profesor dice, a mí esto siempre me ha ido bien, ¿y por qué lo voy a tener que cambiar? No, si a lo mejor siempre le ha ido bien, trate de aprovecharlo, pero aproveche, combínelo con todo el mundo enriquecido de lo digital, los servicios que nos prestan los sistemas digitales, las redes, etcétera. Combinar los métodos convencionales efectivos, esto de que siempre lo he hecho bien así, esta metodología me ha ido siempre bien. Aproveche con las metodologías activas, que además a través de los sistemas digitales hay unas posibilidades inmensas de trabajar con metodologías activas. Mezcle las fuentes, los fragmentos de aprendizaje, los objetos de aprendizaje. Mezclenlo ustedes, que si tienen imaginación y saben aprovechar la red, lo gratuito de la red. Evidentemente, si las instituciones pagan, pues todavía tendrán más posibilidades, pero lo gratuito de la red, mezclar esas fuentes. Por fin, combinar, compartir los programas. También compartir los espacios, tanto de docentes y quizás también de los estudiantes. Y ajusten los tiempos. ¿Qué tiempos en el aula? Si es que se hace esta combinación, ¿qué tiempos fuera del aula? Yo hablo aquí entonces, amigos, de aprendizajes integrados, que va muy por encima de, no tiene que ser todo a la vez, según el sistema que ustedes hayan adoptado. Aquí creo que pueden tener para discutir en el Congreso, en las conclusiones, es decir, cuando terminen, en el postcongreso, porque lógicamente en el Congreso las ponencias son las que son, los debates son los que son, pero probablemente puedan tener ustedes ideas como para quedarse con unas mejor que con otras. En fin, amigos, es posible que tras la pandemia, esto quizás lo ponemos poco en dudas, la adopción de lo digital se haya adelantado al menos una década. Alguien, cuando comenté yo esto en algún momento, lo leí por ahí, me dice, no, una década, no, esto ha corrido 20 años, esto ha sido más. Evidentemente los cambios que se han generado no se hubiesen generado tan deprisa si no hubiésemos tenido la pandemia. Para continuar combinando visiones sobre la educación a distancia, y falta una L, para continuar cambiando visiones sobre la educación a distancia, miren ustedes que esto no para. Y no para porque algo de esto que les pongo aquí ya lo había, ya lo estábamos teniendo, pero es que viene, y se va a quedar aquí en la educación. Los recursos educativos abiertos, esto ya lo teníamos, pero es que esto es un mundo de una riqueza inmensa. Y usted, estamos diseñando la página nueva de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, de la IESAD, que estamos empeñados en que sea un centro inmenso de recursos para todos los que quieren trabajar en educación a distancia. Estos recursos educativos abiertos que se ponen a disposición de todos, esto es una mina, esto es un tesoro, mis queridos amigos. Viene la educación 4.0, con nuevos modelos, con nuevas estrategias. La explotación de la videoconferencia se ha hecho como nunca, esa explotación de la videoconferencia, pero naturalmente lo podemos hacer mejor, porque nos pilló a todos de sorpresa. Algunos ya habíamos hecho bastantes videoconferencias, y sobre todo personas que estamos muy relacionadas con América, que ven haciendo videoconferencias, lo pueden ustedes imaginar, ¿no? Pero claro, tantas como he venido haciendo en estos meses, de ninguna manera. Y otros que casi no habían hecho videoconferencias, pues es que todo el mundo las ha tenido que hacer, hasta con la abuelita y con el primo de mi mujer, y con el... Claro, todos los que no lo habían hecho, lo han hecho también. Explotémosla bien. La educación basada en datos, las analíticas a las que me he referido. Por ahí aparecen todos los aprendizajes adaptativos y personalizados, precisamente por esas analíticas de aprendizaje, que están ahí y que nos van a dar
nos van a suponer unos recursos importantes para la mejora. Asistentes virtuales, tutorías inteligentes, modelos híbridos, aula invertida, ya hemos hecho de eso, las insignias digitales, blockchain, gamificación, juegos serios, las distintas aplicaciones que pueda haber para el aprendizaje móvil, la evaluación en línea, todos los problemas estos que ha tenido la evaluación. Bueno, precisamente acabo de publicar un artículo, el último que tienen ustedes en el número actual de Riet, sobre la evaluación continua y formativa. Es un monográfico sobre evaluación digital y digitalización de la evaluación. Los que quieran aproximarse a este número, que todavía está en preprint hasta la semana que viene, que ya estará publicado definitivamente, pero ya se puede consultar. Tienen ustedes ahí múltiples ideas sobre evaluación, todo lo que supone la autoevaluación, la ecoevaluación, la heteroevaluación, los laboratorios simulados y remotos, el Internet de las cosas, la robótica educativa, el aprendizaje automático, la nanotecnología, el aprendizaje activo y los recursos inmersivos, el pensamiento computacional, la realidad virtual, aumentada, mixta, las variantes de los MOOC, que eso ya se ha muerto, ha desaparecido, y eso tiene muchas variantes y muchas posibilidades inmensas. Y algo muy importante también, mis queridos amigos, la internacionalización, que quizás nunca como ahora se está atendiendo a las ventajas, a las posibilidades que da la internalización. Mis queridos amigos, para no quedarnos atrás, por favor, tomemos nota de todo esto que les he dicho, y si de algo les ha podido valer, yo estaré tremendamente feliz. Muchísimas gracias. Bueno, no, nosotros somos los que estamos felices de su conferencia, ¿no? Aquí tengo mi chat de WhatsApp haciéndome preguntas, revisando las preguntas en YouTube, en Facebook, etcétera. Estimado Lorenzo, bueno, como siempre, magistral la conferencia. Gracias. Hay muchas preguntas, creo que no las voy a poder leer todas porque hay nuestro amigo Luis Andrés Crespo desde Ecuador, que es coordinador de Verano TIC en Ecuador, dice, pregunta, ¿qué tanto predominará respecto del progresivo regreso a la presencialidad el modelo híbrido rotatorio? Creo que es uno de los elementos finales que usted decía. También ¿cómo llamarle a esta nueva modalidad? Modalidades híbridas, si es que se le puede dar algún nombre. No sé si hay otras preguntas donde dicen cómo aplicar coevaluación efectiva, cómo combinar lo presencial con lo a distancia, y bueno, también en los otros chats tenemos otras preguntas más, pero yo le pediría un último elemento. Los profesores que se tuvieron que enfrentar a ese poderoso abismo que ellos encontraron, que de buenas a primeras, como usted dijo, en marzo en España, aquí también fue en marzo, y que todo el mundo tuvo que irse a su casa y trabajar. ¿Qué consejo le vamos a dar a estos profesores para esta etapa post-COVID? Bueno, a ver si soy capaz porque ya veo que estamos más de tiempo, a ver si soy capaz de dar un apunte al menos de las cuestiones que me has planteado, Carlos. A ver, Luis Andrés era el primero que preguntaba qué predominará sobre lo híbrido, lo rotatorio. Esto dependerá del país. En cuestión de terminología va a depender del país. Se pueden adoptar denominaciones desde las administraciones públicas de los países, o depende del sistema que haya de flexibilidad, como antes decía, que se permita a las instituciones, a las universidades, a los centros, dar denominaciones propias a sus propias experiencias educativas. Entonces ahí, bueno, pues de lo que se trata es que lo que se vaya a hacer, que se delimite bien, para que entendamos que cuando yo digo estamos haciendo enseñanza, educación o aprendizaje híbrido, ¿qué quiere usted decir con eso? Aquí hacemos aprendizaje, enseñanza combinada. ¿Qué quiere usted decir con eso? Porque a los efectos suelen ser términos sinónimos. Entonces, se pueden hacer distinciones, no, es que aquí la hibridación la referimos más
a mezcla de presencia y tal. No, aquí es de asincronía, sincronía. Aquí es de que vienen unos por la mañana y otros por la tarde. Aquí es que los atendemos a la vez, unos en casa y otros en el aula. Bueno, todo esto, y además, claro, decía creo que Luis Andrés, híbrido rotatorio. Hombre, yo no sé si cuando mañana lleguemos a esa normalidad que todos ansiamos llegar, y esa normalidad se parece, al menos de alguna manera, en la vieja normalidad. Yo escribí hace poco en mi blog que vieja normalidad ya no vamos a tener, como aquella no va a haber. Pero bueno, ese deseo de que yo me pueda juntar con los míos, me pueda juntar con mis colegas, con mis compañeros, yo pueda ir al aula, diría el estudiante, pues con los que he estado en la asignatura esa de Derecho Natural o de Geografía Humana, normalmente. Yo creo que a eso sí se va a llegar. Yo creo que al virus lo vamos a vencer. Y entonces cuando lleguemos a eso, pues los sistemas presenciales que quieran seguir siendo presenciales, lo que pasa es que incluso esos sistemas presenciales, no nos quepa la menor duda, van a utilizar y a tirar muchísimo de la tecnología, van a tirar mucho pues de esa parte de hibridación, de que sí, yo lo hago presencial, pero va a haber mucho, qué sé yo, de foros, de tareas. Vamos a ver, ¿para qué les va usted a soltar, permítame la expresión, un rollo en el aula presencial? Una lección magistral, las lecciones magistrales bien hechas son extraordinarias, pero una lección magistral que la puede usted montar en un vídeo excelente, con detalles, con imágenes, tal, que lo pueden visionar en su casa, en su hogar, y ha ganado usted 1 hora o 40 minutos de exposición, la pueden ver ellos allí, y después en el aula aproveche usted para debatir, para solucionar, para responder, en fin, todo eso, como ven, tiene muchas posibilidades. Luego, claro, me preguntamos también que cómo la evaluación, la coevaluación efectiva. Los sistemas de coevaluación funcionan y funcionan bien. Yo les puedo decir, ya por propia experiencia, más allá de las investigaciones que hay y el valor que se le da a la coevaluación, insisto, en este artículo último de la revista Riel yo hago alusión también a ello. Yo he tenido experiencias de coevaluación antes de la pandemia, de coevaluación en línea, y a mí claro, cierto, era en una maestría, no lo he hecho en otros niveles, no, porque quizá el nivel de alumnos que teníamos nosotros aquí en la UNED, les hablo de una universidad que es a distancia y tiene en torno de 200.000 estudiantes, todos a distancia, ¿no? Bueno, en una maestría sí lo he hecho, y la coevaluación a mí me funcionó maravillosamente. Siempre que usted la diseñe bien, siempre que la organice bien, siempre que haya las rúbricas adecuadas para que se sepa qué es lo que se tiene que evaluar a los colegas, a los compañeros, a los iguales, etc. O sea que eso puede funcionar si se motiva adecuadamente, y es un valor añadido a que el estudiante detecte los problemas, las debilidades, las fortalezas de otros trabajos, de otros compañeros, y que él no cayó en la cuenta, y que qué pena, qué tal, o que qué bien, bueno, etc. Y ya para terminar y no apurar más tiempo, Carlos, me hablas de los profesores ante el abismo, consejos. Mira, yo creo que ahora ya jugamos con ventaja, porque llevamos muchos meses. Hubo muchos meses de confinamiento absoluto, de cierre completo de las instituciones educativas, y después ha habido vaivenes, ¿no? En países que han abierto, luego han vuelto a cerrar, depende de las olas, cómo han ido yendo y viniendo, y entonces hay una gran experiencia. Es decir, yo de profesores, de docentes que jamás se habían acercado prácticamente a un ordenador, a una computadora, a un celular, a un móvil, a efectos de enseñanza, ¿no? A efectos y que jamás lo habían hecho, y que ahora los veo casi entusiasmados. Espera, que tengo que contestar, que tengo ahí un foro liado, madre mía, qué debate se ha organizado, qué... Bueno, cosas que están descubriendo, ¿no? Que los demás, pues digo, pues sí, pues normalmente si lo haces bien, los foros es una herramienta excelente, ¿no? Para todo esto. Bueno, pues yo diría que afortunadamente en esto hemos ganado. Lo que pasa es que hay mucho reacio todavía. Miren, pues hay que convencer, hay que trabajarlo, hay que tratar de acercar. Yo les decía antes, mostremos lo que es, cómo se hace bien, las buenas prácticas sobre educación a distancia que las ha habido, las experiencias interesantísimas que se han dado en estos tiempos de pandemia. Muéstrelas, aprovechemos, leamos algo. Si se puede viajar, pues viajar, pero conocer otras realidades, conocer otras experiencias. Y después, además, agreguemos que hay muchos estudios científicos que prueban que la calidad es posible, y al menos similar a los presenciales, y que entonces se puede hacer bien,
se puede hacer bien. Y luego que tratemos de mejorar. Usted ha tenido experiencias en el confinamiento, está teniendo experiencias en el posconfinamiento, pues con las rotaciones, con los sistemas híbridos, con el aula invertida, yo qué sé, lo que hagan ustedes en cada universidad o las decisiones que hayan tomado los equipos docentes. Están teniendo experiencia y están valorando, porque llevamos ya más de un año, están valorando los pros y los contras, lo que decimos siempre, las debilidades y la fortaleza, las oportunidades que se han podido presentar para mejorarlas. Yo creo que todo esto es un juego que viene muy bien encuentros como este que ustedes están empezando hoy, para debatir, para cambiar impresiones, para poner pegas, argumentos, contraargumentos, preguntas y repreguntas a lo que nosotros mismos estamos haciendo. ¿Qué resultados tiene lo que hacemos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Yo he tenido respuesta para esa duda que tú tienes, la he tenido. En mi caso, porque he estudiado, he mirado un estudio que parece que está muy bien fundamentado, o en mi otro caso, porque es que yo lo he hecho con mis alumnos, con mis estudiantes, y a mí me ha dado resultado. Es decir, yo creo que aquí, miren, se dice que las crisis siempre traen oportunidades, ¿no? Dios quiera que no haya otra crisis de estas para que tengamos que tener oportunidades, pero las oportunidades han sido muchas, han existido, y no, es como digo, nos estamos encontrando con personas que nunca podríamos soñar que estuviesen tan ilusionadas con la realidad de las tecnologías, con las cosas maravillosas que se pueden hacer con las tecnologías, sin restar el mínimo valor a las ventajas inmensas que tiene la relación presencial. Esto quede claro. Bueno, muchas gracias, estimado Lorenzo. Le agradezco poderosamente todas estas intervenciones y le estamos tomando la palabra porque nos dijo que nos iba a seguir colaborando, así que ya se la hemos tomado. Bueno. Usted sabe que somos aquí, trabajamos en varias ocasiones, ya hay quienes me han dicho, ¿por qué no le pide a Lorenzo que nos dé una charla sobre este tema? Ya se lo voy a pedir. Carlos, Sí. que voy siendo mayor, ¿eh? Bueno, pero ya está vacunado, ya tiene la segunda dosis. Pero tengo otros achaques. Pero ya tiene la segunda dosis, yo estoy Sí, por la eso primera, es. nosotros estamos empezando por la primera, así que estamos muy bien. Muchas Bueno, gracias, doctor Lorenzo, muchas gracias. Bueno, aquí, sí. Que volver a la normalidad no significa volver a las debilidades que hemos tenido en el pasado y que trabajar el presente represente más bien proyectar mejor el futuro. Así es. Bueno, muchas gracias, estimado Lorenzo. Y bueno, yo digo Lorenzo porque ya tenemos cierta familiaridad de unos 10 años, yo creo, vinculado, no presencial, fíjense, no nos conocemos presencial, pero sí, y esto es lo bueno, lo que él decía, ¿no? Ahí está. Justamente esos afectos que uno tiene de... Porque esto también es una forma de comunicación. Bueno, yo sé que estamos con el tiempo, nos gustaría seguir hablando de esto.